your trust in us and we'll be champions. Bueno, pues bienvenidos después de este lapso que no tuvimos clase. Y vamos a retomar con un tema, pues es un tema fuerte, es un tema importante, porque hay que saberlo. Es un tema que quiero exponer con mucho respeto, porque entiendo que es un tema que a mucha gente le duele. Hay mucha gente que tiene familiares que vivieron esta desagradable experiencia, pero creo que es importante para todos los judíos entender este evento, ¿sí? Porque realmente no lo entendemos, ¿sí? Realmente yo creo que muchos se preguntan ¿por qué pasó? ¿Dónde está o dónde estuvo Dios en ese momento? ¿Sí? Y tenemos que utilizar un poquito todo lo que hemos aprendido en Kabbalah, ¿sí? Y aplicarlo para poder profundizar en este evento que bueno, sí, es doloroso, es fuerte, pero nos tiene que dejar una enseñanza. Porque si no aprendemos de la historia, estamos amolados, ¿sí? La historia tiene que ser, sobre todo cuando es una historia tan dramática, tiene que venir a darnos definitivamente algo de luz, ¿sí? Y hoy voy a exponer un punto de vista del por qué sucedió y para qué sucedió, ¿sí? Y otra vez lo vuelvo a repetir, con todo respeto para la gente que de alguna manera tiene ligas emocionales con el tema. Ok, y ¿qué hemos estudiado en Kabbalah? Un principio muy básico con respecto al ser víctima, ¿no? Si entendemos que no hay víctimas, ¿qué pasa con todos estos eventos, ¿no? Los pogroms, la destrucción de los dos templos, la Inquisición, el Holocausto. Y para irnos muy lejos, pues hemos tenido eventos últimamente cerca de nosotros, en Estados Unidos, ¿no? Apenas la semana pasada, en una sinagoga en California, entraron y mataron a una persona. ¿Por qué tantas desgracias nos suceden al pueblo judío? Históricamente, pues no hay una época en la que no tengamos eventos terribles. Y la pregunta es, ¿realmente somos víctimas o lo hemos creado nosotros? ¿Cómo podemos pensar que hemos creado tanta desgracia? Porque si no hay víctimas, quiere decir que somos responsables. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Entonces, hoy quiero exponer un poquito la historia del evento del Holocausto y vamos a llegar a conclusiones, espero, que nos sirvan para entender por qué llegan a suceder estas cosas al pueblo judío. Este viaje de irse a Polonia, a la Marcha de la Vida, es un viaje que hoy es muy popular y cada año sucede. Y yo siempre que a los chavos que se van me vienen a consultar, siempre les digo, es muy importante nada más que cuando vayas allá, entiendas que no somos víctimas. Porque no podemos ir a marchar allá como víctimas, ¿sí? Tenemos que tener la conciencia de lo que realmente pasó. Y les doy una pequeña explicación de lo que es a lo que va hoy la plática, de cómo tenemos que abordar el tema del Holocausto. Y cuando vamos allá, si es que vamos a poner, nosotros vamos a hacer el esfuerzo de ir a Polonia, a desfilar por las calles de Polonia, tenemos que ir con una conciencia distinta, ¿sí? Tenemos que cambiar la energía del lugar. No podemos ir allá sintiendo que los alemanes y los polacos y la gente nos hizo daño y que nosotros somos únicamente víctimas del evento, ¿sí? Porque nosotros que hemos estudiado Kabbalah, ¿dónde queda lo aprendido? Si no lo aplicamos precisamente en los momentos difíciles de nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo, no? Conciencia de responsabilidad en todo momento. Conciencia de responsabilidad en todo momento, no importa qué, a pesar de lo que veamos, ¿sí? Porque es muy fácil la teoría. Cuando aprendemos que todo es causa y efecto y que todo se da a partir de una acción nuestra, que todo lo que vivimos tiene que ver con una semilla que plantamos, tenemos que ser mucho más coherentes con el conocimiento cuando realmente nos pasa.
Tenemos que tener una coherencia completa. Adelante, adelante. La responsabilidad no puede ser únicamente en un momento sí y en otro no. Cuando vamos a ser responsables, somos responsables en cada momento de nuestra vida. Y cuando hay eventos que no vivimos, pero que son parte de nuestra historia, todos, como pueblo judío, somos responsables también. ¿Sí? Bueno, y esta es una de las preguntas, ¿no?, que muchas veces escuchamos, y yo he oído decir a ciertos rabinos que dicen que Dios escondió la cara en estos momentos, y entonces ahí nos quedamos, que es una explicación pues bastante corta desde el punto de vista de la Kabbalah, porque entendemos que la luz del Creador siempre está, ¿sí? El problema es que si yo no le doy vasija para que se revele, pues no lo voy a ver, pero la luz del Creador siempre está. Y tenemos un dato importante: 1 millón de los 6 eran niños. 1 millón de los 6 millones eran niños. Entonces también uno se pone a pensar, bueno, qué barbaridad, ¿no? ¿Qué onda con un evento de este tipo, tan fuerte, tan dramático, tan sangriento, donde hay una sexta parte de almitas en cuerpos de niños? ¿Sí? Y claro que aquí entendemos que existe la reencarnación, y a lo mejor uno ve cuerpo de niño con un alma, que a lo mejor es un alma adulta que ha vivido muchas vidas, ¿verdad? Y que por algo le tocó ese evento. Sí, pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Ok? Alemania en esa época, ¿sí? Centro de ciencia, cultura y arte de Europa. Sí, esto es un dato muy importante. ¿Por qué es un dato muy importante? Porque hoy vemos un antisemitismo mucho más reactivo, ¿sí? De gente con mucho menos cultura, de gente menos estudiada. Sin embargo, lo que pasó en Alemania, pues no eran gente, como hoy vemos, fanáticos de una religión. Porque aún podemos entender más un levantamiento contra el pueblo judío de una religión en la cual la gente que está en esa religión son fanáticos y en nombre del Creador hacen cantidad de cosas. Eso se puede entender mucho más que de una sociedad, entre comillas, iluminada, donde eran gente estudiada, gente culta, gente que tenía pues todas las herramientas para tener una conciencia clara de lo que es bueno y malo, de lo que está correcto y lo que no está correcto. Entonces, es doblemente increíble que haya pasado esto en Alemania, ¿sí? Y esto quiere decir que esto puede pasar en cualquier época y en cualquier lugar del mundo. Y aquí lo que quiero dar a entender es de qué depende de que esto suceda o no. Porque si estamos diciendo que no somos víctimas, quiere decir que nosotros tenemos el control de todo lo que nos pasa. Y vamos a ver datos muy duros de lo que pasaba en esa época, que creo que a muchos aquí nos va a dar una visión distinta de lo que creemos sucedía en Europa en esa época. ¿Ok? Bueno, los alemanes eran ciertamente calculadores, no eran de impulso como los árabes que hoy vemos, ¿sí? En Alemania los judíos tenían puestos clave, estaban metidos en la ciencia, en la política, o sea, estaban muy bien posicionados. Fíjense este dato que es increíble, ¿no? Hitler envía tropas a Hungría a matar 500,000 judíos a pesar de dejar débil su ofensiva en Rusia, que al final le cuesta la guerra. Militarmente fue un suicidio. Su prioridad era eliminar a los judíos. Increíble. ¿Por qué? ¿Sí? O sea, primero era eliminar judíos y después era ganar la guerra. ¿Sí? Esto lo sabemos todos, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué surge un personaje con esta maldad tan dirigida a nuestro pueblo? ¿Cuál es la semilla de estos hechos? Nazi
es Partido Nacional Socialista. Estas es las siglas de la palabra nazi. ¿Y qué vemos en la Torá? En la Torá, ¿sí? en la parashá de los espías, hay un pasuk que dice: ¿hasta cuándo este pueblo va a actuar como nazi conmigo? Así está en la Torá. O sea, en la Torá está la palabra nazi. ¿Sí? Nazi, según el Zohar, es gente que tiene el odio gratuito muy fuerte. Un nazi es una persona que tiene el odio gratuito muy fuerte. Es el odiar por odiar. Así como decimos que hay amor gratuito, que es a lo que todos aspiramos, ¿sí? Amar sin agenda, existe la contraparte, que es el odio gratuito únicamente porque sí. Pero este odio gratuito tenemos que entender cómo se crea. Porque no hay casualidades, hay causalidades. ¿Sí? También vemos en toda esta parte del Éxodo que los judíos reclaman a Moshe su salida de Egipto, le tenían envidia y hubo episodios en que hasta lo querían matar, ¿no? Entonces, dentro de nuestro pueblo tenemos una semilla de lo que son los nazis. Sí, esta gente que odia por odiar. Y casualmente, pues la misma palabra está en las siglas del Partido Nacional Socialista y la palabra que sale en la Torah para describir lo que es el odio gratuito. Ok. Nosotros manifestamos a ese enemigo, ¿sí? Y de alguna manera me podrán decir ahorita, antes de ver la exposición, que cómo puede ser, qué tanto pudimos haber hecho como para crear un monstruo que elimine 6 millones de almas judías. ¿Sí? Creo que eso es una pregunta obvia y vamos a ver algunos datos importantes. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿por qué se dio solo en Europa? ¿Sí? Y voy a citar a varios rabinos aquí, con historias importantes, y mayormente lo que nos dice, sobre todo el rabino Yehuda Ashlag. Yehuda Ashlag es el precursor del centro de Kabbalah, de donde nos formamos nosotros. Él es el maestro del rabino Brandwein, que es el maestro del rabino Berg, que es nuestro maestro. ¿Sí? Entonces, de una línea directa del rabino Ashlag, él nos explica que en Europa existe un odio gratuito tremendo entre los judíos. Y ahorita voy a entrar un poquito más en la historia para entender cómo se daba esto. Había gran competencia entre los ritualistas y había una asimilación rampante. Voy a entrar con datos. ¿Sí? Gran fragmentación en toda Europa. Gran repulsión al sector no religioso, que queda muy diezmado ante la oleada de propaganda antitora. Perdón, está mal esto. Es gran repulsión al sector religioso, está mal puesto, que queda muy diezmado ante la oleada de propaganda antitora. Y vamos a ver datos duros. La fuente de lo que estoy hablando es en este libro que se llama A Divine Madness. Es el rabino Avigdor Miller, que él nace en Baltimore, pero lo llevan a una yeshiva en Europa del Este, y él vive todo este proceso. Y empieza a ver en carne propia, a vivir en carne propia lo que sucede. Y vamos a hablar de los datos duros de lo que había allá, ¿sí? Y nos explica este rabino que grupos contra la ortodoxia judía había muchísimos. Aquí numero algunos, ¿sí? ¿Cómo los llamaba él? Masquilim, socialistas, bundistas, comunistas, reformistas, nacionalistas, yidishistas y revisionistas. Todos estos grupos son judíos, son grupos judíos. Todos estos existían en Europa en la época pre-Holocausto, ¿sí? Y todos, entre ellos, tenían disputas, había una gran fragmentación entre ellos, pero su enemigo común era la ortodoxia judía. Dice que qué cosa tan grave. O sea, aparte de la gran fragmentación que había entre los judíos en Europa en esa época, ¿sí? Y aquí estoy mencionando algunos, hay como 10 grupos más que aparecían y desaparecían, ¿sí? Que entre ellos como que querían jalar gente y había cotos de poder y había mucha propaganda de alguna manera muy para degradar al otro y ganar adeptos, pero en donde sí todos estaban de acuerdo es en atacar a la ortodoxia judía. Alejamiento total de la Torá, 60% de asimilación. Chequen este número, 60% de asimilación en Europa, en esa época. Y bueno, y habrá que ver hoy cómo estamos pues aquí en Estados Unidos, ¿sí? Donde la asimilación
pues no sé los datos exactos, pero es una civilización muy alta, pero está lejos de esto. Está muy lejos de esto. Ok. El rabino Moses Mendelssohn. Según el rabino Miller, este rabino es la semilla del principio del Holocausto. Vamos a dar, ¿lo conoces? ¿Sí? Ok. El comienzo del Holocausto. ¿Perdón? Ser judío en la casa y ser un gentil en la calle. Ah, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Comienza a valorar el mundo gentil sobre los valores de la Torah. ¿Sí? Y esto pareciera ser poca cosa. Y vamos a ver que no es poca cosa. Porque vamos a ver qué es lo que nos están diciendo los hechos históricos con respecto a lo que nosotros venimos a cumplir como pueblo en este mundo. Que es una cosa muy, muy importante de entender. Es una cosa básica para nosotros entender este tema. ¿Sí? Porque va muy ligado, va muy de la mano con todo el conocimiento que hemos adquirido aquí en estas clases. Ok, fíjense, sus hijas niegan su judaísmo, sus nietos se convierten en el cristianismo. ¿Sí? Ok. Por su influencia, la mitad de los judíos de Berlín son bautizados. ¿Pueden entender esto? O sea, es dramático, porque viene de un líder religioso, de alguien que la gente sigue, de una autoridad en el tema judaico, en el tema de la Torá. ¿Ok? El reformismo, que hoy todavía lo tenemos, ¿verdad? Y existe. Construyen su primer templo en 1815. Su concepto de Dios es tan impersonal que prácticamente fue el puente hacia el ateísmo. Antes de la Primera Guerra Mundial, el reformismo y la asimilación habían terminado muchos centros de estudios de Torah. Los nuevos líderes eran hombres de educación secular. O sea, en vez de tener líderes religiosos en las comunidades judías, ahora los grandes líderes eran, pues a lo mejor gente versados en la literatura, en la historia, en la ciencia, etcétera, etcétera, que no está mal, pero no puede ser eso nada más y dejar de lado el otro. De educación, ¿qué dice Rad Miller? Dice, de las nuevas escuelas hebreas que se habían contaminado del secularismo, salen generaciones de hombres vacíos de alma. Eso es un statement muy fuerte. ¿Sí? Y tenemos que entender que parte muy importante de nuestra misión no la podemos abandonar. Porque el abandonar, para nosotros, Torah es igual a vida. ¿Sí? Y así está escrito en el Zohar. Torah es igual a vida. La palabra Torah se equipara a vida. Cuando un judío abandona la Torah, abandona la vida. Abandonar la vida es igual a la muerte. ¿Sí? Las yeshivot también se contaminaron de esta corriente y se comenzaron a perder grandes estudiosos de la Torah. Hay estadísticas donde hijos de rabinos reconocidos optan por la reforma en Europa del Este. Ok. Testimonio del Hafetz Haim. ¿Sí? Ahí están sus fechas, 1873, 1973 en Bielorrusia. Está mal la fecha porque no puedo, vivió 100 años. No, está mal la fecha, ¿verdad? Bueno, luego lo corregimos eso. Dice Hafetz Haim, las escuelas están llenas de herejía que envenena a nuestros hijos y los lleva al ateísmo. Últimamente un número de mujeres ya no va a la mikve, hay judíos que ya no van al templo ni se ponen los tefilín. Debemos fortalecer el Shabbat que se ha roto y se ha profanado. Nuestra generación es la peor de la historia del judaísmo. ¿Sí? Y estamos hablando de todo un personaje en la historia de nuestro pueblo. ¿Sí? Estamos hablando de frases muy fuertes que vienen de un sabio de la Torah. ¿Sí? Que vivió en esa época y que estuvo viendo lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Que no es poca cosa. Su predicción del Hafetz Haim. Las nuevas generaciones están creciendo sin Torah, sin creencia de Dios. Si estas condiciones, Haz Shalom, continúan, ¿en qué grado la Tumá descenderá sobre nosotros? Esa es una predicción antes del Holocausto. ¿Sí? Cuando hablamos de Tumá, sí sabemos lo que es Tumá, ¿verdad? Es esta parte vacía de luz. Es esta parte impura. ¿Sí? Cuando desciende la Tumá, cuando estamos a descender la Tumá, es precisamente
este momento donde la luz ya no puede coexistir con esta energía negativa y entonces se desata el infierno. El rabino Yerushem Lebovich de Polonia. Fíjense lo que dijo. Porque hoy ya no creen en el Geinom, Hashem los ha traído a este mundo. Está fuerte, pero creo que es importante entender. El Geinom, perdón. El Geinom se traduce malamente como el infierno. Es una parte que todas las almas, algunas no, pasan en el proceso de purificación después de la muerte. ¿Sí? Cuando un alma sale del cuerpo, para purificar su alma antes de volver a reencarnar, tiene que pasar por el Geinom. ¿Sí? No todas. Los tzadikim no, gente que muere en Shabbat no, gente muy elevada no tiene esta necesidad, pero mayormente todas las almas que reencarnan es como la limpieza que tienen que hacer en un estadio espiritual de los mundos superiores, ¿sí? Pero al Geinom siempre se le traduce como infierno, malamente desde mi punto de vista, porque lo que se describe como un lugar donde a partir del calor limpian las manchas del alma. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo este rabino es que ¿qué sucedía en Alemania? Pues había un Geinom en la tierra. ¿Sí? Luego tenemos este otro rabino, Tenenbaum, dice: renuncia a su puesto después de que su esposa y sus hijos renuncian a la ortodoxia, contaminados por la propaganda antitorá. Cosas que son increíbles de pensar que pueden suceder. ¿Sí? Asimilación del sector ortodoxo. El Rav Pesach Prunsky es el único de 5 hijos que no se asimiló. Imagínense nada más. Estás hablando de familias ortodoxas. El Rav Eliezer Hishowitz es el único de 6 hijos que se quedó observante de la Torah. En 1907, el Rav Eliezer Gordon escribe una carta: no se puede uno imaginar la magnitud de la falta de lealtad a nuestra fe que existe entre nuestra juventud, cuando solo ayer éramos uno con Dios. O sea, hay un cisma completo de gente que está en la parte ortodoxa, donde por la propaganda antitorá empiezan a abandonar su judaísmo. ¿Sí? En el Holocausto, a diferencia de otras situaciones en la historia del judaísmo como en Purim, no hubo un reconocimiento de Dios. El reclamo fue hacia el partido nazi, pero no había conexión con el Creador. ¿Se acuerdan que vimos, cuando vimos Purim, vimos esta parte de los hijos de Amán, que el juicio de Nuremberg, y todo lo que sucedió, que ahorita lo voy a repetir en una forma muy sintetizada porque lo acabamos de ver? Pero la gran diferencia es que en esa época, en Purim, también creamos un Amán. Creamos un Hitler, pero hubo una conexión, hubo una conciencia, le dimos la vuelta a partir de la conciencia divina del Creador. ¿Sí? Aquí no había eso, aquí ellos se sentían víctimas completas y no entendían qué estaba pasando y nunca hubo un regreso a las raíces. ¿Sí? Y eso fue un gran cortocircuito. En su ceguera no había más que un accidente, estaban lejos de hacer teshuvá. Otra vez el rabino Miller: no hay mayor peligro para la nación judía que abandonar la Torah. Este es el propósito de nuestra existencia y la razón de ser el pueblo elegido. Y es lo que yo decía hace rato. El Zohar dice claramente: Torah es igual a vida. ¿Sí? El abandonar, para un judío abandonar la Torah, es prácticamente dejar de recibir el elixir de la vida. Judíos sin Dios y sin Torah no pueden existir. Eso también es algo que trae el rabino Miller en su libro, que es muy impresionante. Dice: nos asimilamos, porque ¿cuál era el tema? El tema era: primero soy alemán y a lo mejor luego soy judío. Y así empezaron. Primero soy alemán y soy judío. Primero soy alemán y luego, a ver si soy judío. Y luego soy alemán. Se integraron completamente a la sociedad y olvidaron completamente sus raíces. Pero entonces dice: nos asimilamos y los alemanes nos obligaron a no mezclarnos con ellos, porque nos separaban de ellos, ¿verdad? Nosotros nos asimilamos con ellos y los alemanes, a partir de sus reglas, nos separaron de ellos. Adoptamos nombres gentiles y los alemanes nos obligaron a ponernos nombres hebreos. A todos los judíos del Holocausto, cuando los registraban, les pedían su nombre hebreo para poderlos de alguna manera tenerlos bien identificados. ¿Sí?
vestíamos como ellos, pero los alemanes nos identificaron con una estrella. ¿Sí? El rebote de todo lo que sucedió. Es el rebote de todo lo que sucedió. Entonces dice el rabino Miller, en sus acciones vemos la mano de Dios. ¿Sí? Como queriéndonos meter al camino otra vez. Pero entendemos, lo que entendemos en Kabbalah, no quiere decir que Dios los está castigando. Lo que quiere decir es que hay una ley de causa y efecto. Cuando nosotros venimos aquí con una misión espiritual clara, ¿sí? Que venimos a revelar luz a través del conocimiento divino de la Torah y nos alejamos de nuestra misión, la vida nos va a regresar a nuestro cauce o nos va a eliminar para que volvamos a nacer con una oportunidad nueva. Porque nuestra misión primaria es venir a revelar luz a partir de los conocimientos que nos da la Torah. Esa es nuestra misión primaria. Y si nosotros pretendemos estar en un país como el que hoy estamos aquí, y la verdad es que hoy vemos un regreso muy fuerte a la Torah, por un lado, pero por otro lado, vemos gente que Hashbe Shalom, pero se está alejando cada vez de la Torah porque cada vez se asimilan más a costumbres que no son nuestras. Y no tiene nada de malo integrarse a la sociedad que vivimos, porque al final también somos mexicanos. Pero no podemos perder el nexo más importante que tenemos, que es nuestra religión, que es nuestra Torah. Porque el día que dejamos eso, estamos dejando nuestra vida ahí. En la Perashá de Tzad, que hace poquito leímos, hace como un mes, ¿sí? En el Zohar dice que sabes la idolatría de aquellos que adoptan el camino ritual sin conciencia. ¿Sí? ¿Qué pasaba en Europa en esa época? Había un ritualismo. En la parte ortodoxa, que es la parte que estaba muy golpeada, su forma de llevar la religión era completamente ritualista. Y de hecho había mucha competencia entre las diferentes secciones ortodoxas, ¿verdad? Cada quien tenía su knis, su shul, su sinagoga, y aquí rezan así, y allá rezan mal, porque aquí se tiene que hacer de esta manera el rito, pero todo era completamente mecánico. Era una máquina de hacer ritos realmente en ese momento. ¿Qué pasa con una religión sin conciencia? Fomenta la asimilación, porque al final la gente no conecta con nada. Entonces, la gran importancia de meter el Sod, de meter la conciencia, de tener el conocimiento de lo que estamos haciendo para darle vida a nuestros ritos. Porque si no, son acciones muertas. Si no tienen conciencia los ritos que hacemos, son acciones muertas. ¿Están de acuerdo con eso o no? Pero, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Sí. En el Holocausto, o sea, los religiosos, los ortodoxos y los no ortodoxos, o sea, se los llevaron parejo. Bueno, o sea, no es de que... o sea, los que sí estaban alineados con la luz y eran vasija. Ahorita voy para allá. Ahorita voy a cerrar con eso. Bueno, aquí está Rab Yehuda Ashla, que es lo mencioné anteriormente, que es el precursor de todo este conocimiento que hoy tenemos. Dice, por más de 500 años el judío se ha comportado como un robot del ego, del Satán, del otro lado, sintiéndose superiores, soberbios, humillando al prójimo. Aquí ya estamos hablando de otro tema. No nada más había un sabotaje contra el estudio de la Torah, sino que había esta situación de soberbia, que es algo que muchas veces nosotros hemos caído como pueblo. ¿Sí? Y ya en alguna clase vimos lo que realmente significa ser el pueblo elegido, que realmente no somos el pueblo elegido así nada más. Am Segulá significa el pueblo de las tres columnas, el pueblo del conocimiento. Tenemos el conocimiento para compartirlo, somos elegidos para compartir el conocimiento. ¿Ok? Esa energía se ha ido acumulando y hay un gran débito de corrección, un gran débito kármico. Y dice al final, predice en el 36, dice, una nube negra se cierne sobre Europa por odio gratuito y soberbia de los judíos por generaciones. ¿Sí? Él habla de 300 años de fragmentación entre nosotros mismos. ¿Sí? Que crean este gran vacío. ¿De qué se llena? De energía negativa. ¿De 300? 300 años más o menos. Pues sí, pero a partir de... ¿Cómo? O sea, estás hablando... Sí, o sea, él dice... 1936. Sí, dice, desde 1600 y pico, desde 1700, empieza a haber toda esta nueva corriente donde hay una gran competencia entre las diferentes secciones judías, entre diferentes conocimientos, entre las diferentes ortodoxias, si se puede decir así, donde hay una competencia ritual completa, y hay una soberbia, y hay un odio gratuito
Aparte de toda la cantidad de gente que se asimila y que deja el camino atorado. O sea, estamos hablando de muchos años que se acumula mucha energía y todas las almas que nacen en ese momento, por supuesto, que tienen que ver directamente con todo el proceso de lo que empieza a suceder en 1600, 1700, ¿no? Si vemos niños en el Holocausto que mueren de una forma muy dramática, tenemos que entender que por alguna razón esas almitas nacen ahí, porque posiblemente son los mismos que empiezan con toda esta fragmentación o con toda este boicot al estudio de la Torá, ¿sí? Porque es la única forma que podemos entender esto, ¿sí? Entendemos que los niños son almas antiguas, son almas viejas, ¿sí? Y uno se va a la finta con que ve bebitos o ve niños que sufrieron y de que tenemos que tener empatía. Yo no vengo aquí a tratar de quitar eso, ¿sí? Nada más vengo a que tratemos de entender por qué y para qué sucedieron las cosas, ¿sí? Por supuesto que para nosotros en este marco lo que tenemos que tener es empatía completa por estas personas y sentir el dolor que sintieron estas personas. Y bueno, y precisamente hoy en la noche en Israel se festeja Yom HaShoah, ¿no? Entonces viene muy bien el tema de hoy. Pero claro, o sea, por supuesto que lo que hoy tenemos que hacer es la empatía de todo lo que sucedió, pero internamente tenemos que entender, porque si no entendemos, no nos sirve para nada el evento, ¿sí? Entender por qué creamos esto, porque todos somos parte de este asunto, ¿sí? Para que no se vuelva a repetir. Para que no se vuelva a repetir, porque si no aprendemos de la historia, ¿cuántas veces ha pasado lo mismo en el pueblo judío? Bueno, dicen que nunca se va a acabar. No, bueno, claro, no se va a acabar, se va a acabar hasta que nosotros queramos que se acabe. Sí. Por lo que tú estás comentando respecto a las fechas, fue casi poquito de que salimos de la Inquisición, del auge de la Inquisición. ¡Apenas! 150 años después, casi más o menos, empezó toda esta corriente. Porque fue más o menos un equivalente a la Inquisición a los alemanes. Sí. O sea, no hemos aprendido la historia, ¿no? Porque se ha repetido y se ha repetido y se ha repetido. Y ahorita tenemos que entender por qué creamos el antisemitismo. ¿Cómo se crea el antisemitismo? Porque nosotros lo estamos creando. Tenemos que entender cómo se crea el antisemitismo. Haim Luzzatto, por ejemplo, no va a dar toda su historia, pero fíjense, este es un rabino que hoy es muy reconocido por todas las facciones religiosas. En su época, él empezó a escribir sobre Kabbalah y causó gran revuelo, a tal grado que fue expulsado de la comunidad, ¿sí? En Roma. Sale de Roma y se va a Holanda, a Ámsterdam. Y en Ámsterdam lo reconocen en una sinagoga y dicen, ahí está Luzzatto. ¿Qué hicieron con Haim Luzzatto? Lo sacaron para afuera, lo pusieron en el piso y toda la congregación lo usó como tapete. Pasaban sobre él, se limpiaban los pies y pasaban. Y luego, al otro día, agarraron sus libros, lo quemaron. Quemaron toda su obra. Cosas que no son creíbles que puedan pasar, ¿verdad? ¿Sí? Quemaron sus libros y luego vino la noche de los cristales rotos, donde quemaron todos los libros de los judíos. Toda la tierra, o sea, todo nos rebota. Tenemos que entender que todo lo que lanzamos al cosmos nos regresa, ¿sí? Esto es un evento de los muchísimos que sucedían en esa época en Europa, donde había humillaciones, donde había este tipo de acciones completamente irracionales, ¿sí? Que van creando una deuda kármica a la comunidad. Ahora, es muy importante entender qué pasaba en otros lugares. Sefaradim en Irak, Irán, Marruecos, había gran hermandad, se estudiaba Kabbalah, se estudiaba Torah, todos los rabinos eran de todos, todas las sinagogas eran de todos. Hitler no los toca. Esto es un punto súper importante. Hitler no los toca. En España había ya una comunidad muy pequeña, 6.000 judíos, porque esto es después de la Inquisición y donde ya habían expulsado a todos los judíos, que también quedaron completamente exentos del Holocausto, ¿sí? Y aquí la pregunta es, ¿por qué a ellos no? ¿Sí? Fíjense, Rommel va a Marruecos y le pide al rey de Marruecos sus judíos. Y dice el rey de Rommel, el rey de Marruecos, dice, aquí no hay judíos, solamente marroquíes. No se los da. ¿Qué hace Rommel? Se da la vuelta y se va. Lo lógico es que van a regresar,
¿Qué hacían los alemanes en todos los lugares? ¿Pedían permiso? No, ¿verdad? Aquí el señor pidió permiso. La lógica era que se dio la media vuelta, se fue y iban a regresar con tanques, ¿verdad? Aquí está el time de esa época. There are no Jews in Morocco, only Moroccan subjects. ¿Sí? Ese King Mohammed el quinto. ¿Sí? Esto fue algo muy impresionante. Y quiero ahorita mostrarles un pequeño video de YouTube que dura 5 minutos de toda la historia en Marruecos, de qué sucedía. ¿Sí? Para que veamos un poquito la diferencia de comunidades, ¿sí? Las comunidades sefaradín contra las comunidades ashkenazim, de cómo en esa época vivían su judaísmo.
O sea, digo, en este video a lo mejor vende mucho la parte del estudio del Zohar, como la forma de protección, pero realmente la protección que podemos tener, ¿sí?, es el estudio de la Torah, el estudio del Zohar, pero aplicarlo. Y entendemos que la aplicación de los conceptos que hemos estudiado acá, pues son muy sencillos y muy complicados a la vez, ¿no? Amor gratuito, compartir, ¿sí?, no fragmentación, tolerancia, respeto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la mayor protección que podemos tener. Todos los pueblos sefaradíes entendían estos conceptos, ¿sí? Entendían perfectamente estos conceptos. Por eso no los tocaron. ¿No practicaban la ortodoxia? ¿Pero quién dice que no practicaban la ortodoxia? No, por supuesto que sí la practicaban. Sí. O sea, no, sí. ¿Sabes qué pasa, Vivi? Que hoy, en la forma en que vivimos nosotros, no tenemos idea de lo que eran nuestros bisabuelos o nuestros abuelos cuando vivían en Alepo. Todos éramos ortodoxos, porque somos judíos ortodoxos y vivíamos como tal. Y esta pregunta que tú haces es muy interesante, porque lo que sucede es que hoy ya no concebimos ese tipo de vida, pero realmente nosotros deberíamos vivir la ortodoxia en toda su extensión, ¿sí? Pero hoy nos estamos otra vez asimilando. Pero según el significado de ortodoxia. Bueno, la ortodoxia es llevar las reglas de la Torah. Es vestirse con recato, llevar la mikve, cumplir el Shabbat, kashrut. Estás hablando de lo más básico, porque hoy estamos muy alejados de eso, porque vemos una gran parte de nuestra comunidad viviendo fuera de la ortodoxia. Nos decimos ortodoxos, pero vivimos como conservadores, y hay quien vive como reformista, ¿sí? Entonces, esa es la conciencia que yo quiero traer hoy. Tenemos que entender que la mayor protección que podemos tener nosotros es regresar a nuestras raíces. ¿Sí? Tenemos el instructivo de vida, nos lo dio el Creador, usémoslo. ¿Qué es lo que más queremos en nuestra vida? Paz y tranquilidad y seguridad. La única forma real, la mejor arma que tenemos contra la inseguridad que hoy acecha este país son nuestros actos, nuestra conciencia, nuestra tefilá, nuestra sedaká, la forma que nos comportamos hacia afuera, ¿sí? Es lo único que nos va a proteger, porque siempre estamos buscando formas de protección que no están conectadas con nada, ¿sí? La protección que queremos es una protección divina. La protección divina se da únicamente a partir de usar las herramientas que nos dio el Creador. Y a veces cada vez nos alejamos más y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que apenas hace 2 generaciones nuestros abuelos vivían como judíos ortodoxos, punto. Pepe, a lo mejor tú estás más cercano a esa realidad, ¿sí? ¿Cierto o no? Sí, sí. O sea, ¿cómo eran tus abuelos? Que a lo mejor pudiste estar muy cerca de ellos. Sí. ¿Sí? O sea, no se cuestionaban, vivían una vida ortodoxa común y corriente. Y te voy a decir una cosa, no solo en México, en todas partes, todo lo que era Aram Sobá, sí. Así, claro. En Nueva York, en Brooklyn. Sí, así todo el mundo vive. Hoy viven así allí todavía. Sí, o sea, es normal, pero hoy nos hemos alejado demasiado de la Torah. Sí. Eso es un peligro. ¿Sí? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué vemos hoy? Los brotes de antisemitismo en Estados Unidos. ¿Por qué? Hay que echarse un clavado. Si estamos viendo la historia, ¿cómo está viviendo el judío en Estados Unidos? Una parte es como tú dices, hay una sección en Brooklyn, a lo mejor en otros lados que son muy ortodoxos, pero mayormente están completamente asimilados. Hay una asimilación galopante y primero son gringos que judíos. Ya ni llevan la religión, ¿sí? ¿Y qué está empezando a brotar? El antisemitismo. El antisemitismo es una respuesta del mundo a nuestra falta de cumplimiento de nuestra misión primaria. Es el antisemitismo. Nos quejamos del antisemitismo tanto y no lo entendemos. La única forma que vamos a acabar con el antisemitismo en el mundo es cuando nosotros realmente hagamos nuestro trabajo. Entre más nos alejamos de nuestra misión, más nos va a reclamar el mundo. Y el mundo nos reclama con la bandera de antisemitismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces no vemos noticias y nos sentimos víctimas de que hay tanto antisemita en todo el mundo? Porque hoy, como nunca está. Eso es una señal de que estamos haciendo las cosas muy mal. Es lo único. Otra vez está brotando muy fuerte. En Europa ni se diga, pero tú ve cómo vive el judío hoy en Europa, de lo poco que queda. Ya no hay judaísmo. Igual Turquía ya se asimiló. Todos están asimilados.
Pero ¿Sí? mi pregunta vuelve a ser la misma. En Estados Unidos, los ataques son en las sinagogas. A la gente que respeta, a la gente más ortodoxa. Sí, pero otra vez, no podemos emitir juicio. No sabemos realmente nada. Digo, que hubiera, y sin juicio, otra vez, que hubiera una persona ahí que mataron, que ni siquiera conoces más que por su nombre, no sabes su historia. Y no sabes sus vidas pasadas, y no sabes qué tikkun tenía. Pero estamos hablando de la ortodoxia de hoy, usualmente. Sí, pero no necesariamente le cae a la ortodoxia nada más. No necesariamente. O sea, hay muchos ataques que caen a gente secular dentro del judaísmo. ¿Sí? Ahora, lo que yo había leído de este rabino es que dice, realmente rabinos grandes en el holocausto murieron 10. ¿Sí? Y él dice, es muy posible que hayan muerto como parte de la capará para parar la masa crítica de conciencia negativa. Dice, hubo nada más 10 rabinos grandes. Dice, todos los demás religiosos que murieron, y con todo respeto lo digo, porque otra vez no es algo fácil de decir, eran parte de esta ortodoxia que estaba contaminada, que no era luminosa, que era fragmentadora. ¿Sí? Ahora, voy a decir otra cosa que es también importante entender. Masa crítica de conciencia. ¿Se acuerdan que hablamos de la masa crítica de conciencia positiva? Cuando nosotros nos iluminamos a todos los demás. Así que si cada quien aquí tiene una velita, pues vamos a iluminar a los que no tienen vela. Esa es una posibilidad que yo tengo para que la luz se expanda. Pero también sucede al revés. Hay masa crítica de conciencia negativa. Cuando ya se crea una masa crítica de conciencia negativa, ya no hay quien se salve. El que está ahí, por eso hay mucha gente que a lo mejor, sin tener el tikkun, murió en el holocausto. Aunque seguramente tuvo oportunidad de salvarse. A ver, ¿otra vez? ¿Sí? La ley de causa y efecto a veces no es tan exacta cuando hay masa crítica de conciencia negativa. Porque así como alguien que aún no tiene tanto mérito puede elevarse cuando hay una masa crítica de conciencia positiva, cuando hay una masa crítica de conciencia negativa y esa masa y esa ola de negatividad es como una ola que lo arrastra a todo el mundo. Ya no distingue nada. Ese es el gran peligro de una masa crítica. ¿Sí? Ahora, las personas que estuvieron en el holocausto, que murieron de una forma en que a lo mejor no tenían tikkun y tuvieron que morir por la masa crítica, les aseguro que tuvieron oportunidades y varias de poder salir. Pero a lo mejor su libre albedrío no les dio para entender la situación y se quedaron en Alemania. Entonces sí hubo gente, entre comillas, inocente, que pudo haber muerto en el holocausto porque la masa crítica de conciencia negativa las arrastró. Pero no es la mayoría, por mucho, porque todos tuvieron la oportunidad de salir. Los que tienen el mérito de salir, tuvieron la oportunidad de salir. Los que no tuvieron el mérito de salir es porque tenían que vivir esa corrección. ¿Sí? Que es muy duro decirlo, pero en realidad es la única forma que podemos nosotros entender el evento a partir del conocimiento que tenemos. ¿Y de los niños? Ya lo dije. Son almas que traen un tikkun. O sea, un niño que nace en la época del holocausto. Que eran o sea, que estaba difícil ponerle a los niños, o sea, en otras clases. Entiendo lo que dijiste al principio, Sí. ¿no? Como almas viejas. Pero también has dicho, o sea, como... Mira, con los niños me cuesta menos trabajo entender que un alma que decide antes de nacer llegar a esta época, en ese momento, es porque tiene un tikkun. Ahí no hay más, porque el alma antes de nacer sabe el potencial terrible que puede haber en esa época, en ese lugar. Y si viaja es porque tiene que bajar. Porque tiene que corregir. Tiene que corregir. O sea, no hay accidentes en el nacimiento. Sobre todo, mira, todavía una persona mayor que está de aquí para allá y de repente la masa crítica se lo chupa, pues puede ser. Aunque siempre a la luz le va a dar oportunidad de salir. Pero un niño que ya nace en un lugar donde tiene casi nulas posibilidades de escapar de esto, es un tikkun de esa alma. Tiene que vivirlo, no hay accidentes. O sea, el creador no va a mandar un alma a un lugar donde hay un infierno. ¿Sí? Es una ley de causa y efecto, sencillamente, sí. A lo mejor es tikkun de los padres, dices muchas veces que los niños... Sí, puede ser también. Puede ser, porque sabemos de casos muy dramáticos donde el bebé recién nacido lo mataban. A lo mejor esa almita salía del cuerpo, ni siquiera sintió el golpe. Mujeres embarazadas. O mujeres embarazadas. El alma no estaba todavía en esto. Pero entonces es un tikkun para los papás. Terrible. O sea, yo entiendo que esto es
uno puede decir, bueno, pues ¿qué tanto pudo haber hecho esta pareja como para merecer esto? ¿Sí? Pero no podemos juzgarlo desde ese punto de vista porque no tenemos los elementos. Muchas de esas almas somos almas que estamos aquí. Muchas almas del holocausto estamos aquí. Definitivamente sí. O sea, a lo mejor Sí. en esa época nacimos Ashkenazim y ahorita no somos Ashkenazim. Sí, claro. Puede ser. Viceversa. O viceversa. Claro que sí. Claro que sí Ahora, puede ser. Dijiste había mucha cosa negativa entre los Ashkenazim. Sí. Pero esto también se dio en España, en Portugal. Ah, bueno. Los sefaradim. ¿Estás hablando en la época del holocausto? Ah, la Inquisición es otro tema. Sí, que habría que desarrollar. Pero Ya que habrá que ver, claro. murió mucha más Sí. gente en la Inquisición. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Habrá que meterse en la historia y entender qué pasó en esa época para que hubiera ese cortocircuito tan grande. Estoy de acuerdo contigo. Tiene que haber una explicación. Tiene que haber una explicación similar seguramente a esto. ¿Sí? Siria, en Líbano. Sí, claro, tuvieron sus Pocas momentos. décadas, Oye, pocas décadas, claro. De hecho, tuvieron que sacar a la gente de ella por la situación del Es cierto. que había. Es cierto. Y no estaban asimilados. O sea, hay cosas. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero hay cosas que no sabemos. Hay cosas que no sabemos. Lo que yo, desde mi punto de vista, quiero dar a entender es que entender este evento, porque sí tenemos los elementos para entenderlo, tendríamos nosotros, bueno, ya sé que puede haber aquí opiniones y muy respetables, tendríamos nosotros que entender que la causa y efecto es inexorable, aunque no podamos ver por qué. No hay injusticias divinas tan grandes, no puede haber. ¿Sí? A eso voy. Sí, Mientras más luz se revela, más negatividad se revela también. Sí. Como contraparte. sí. O sea, a lo mejor no fue nada más la parte negativa lo que causó que llegáramos a una situación como la Shoah, sino a lo mejor también había la parte. La revelación del Estado de Israel. No necesariamente el Estado de Israel. Otras cosas. De hecho, la ortodoxia nace después de que nace el reformismo. No existía el término ortodoxo. No, bueno, se tiene que poner el término para poder diferenciar. Fíjate, eso es importante que lo dices. No existía porque no existía la contraparte. No existía la contraparte. Bueno, hoy lo decimos así para poder entender. Tienes razón, qué bueno que lo apuntas. Ahora, sí, yo entiendo que esto a lo mejor puede quedar, a lo mejor hay muchos huecos en la historia y a lo mejor puedes decir, es demasiado el efecto para una causa como la que estoy describiendo. Posiblemente sí. Pero lo que yo quiero entender con esta exposición es que finalmente nosotros como judíos tenemos una misión que tenemos que cumplir, porque si no la vida nos va a empujar a que la cumplamos. Y a veces ese empujón no es muy amoroso, digamos. ¿Sí? Sí. Ahorita voy contigo también. ¿Sí? Me quedé pensando, Adam, que en aquellos tiempos los paisanos decían que Berlín era la nueva Jerusalén. Se hablaba del esplendor de Berlín. Y me acordé ahorita de un texto más que no me puedo acordar en la Torá, me acuerdo que está en los Nevi'im, que dice, aunque vosotros caéis como las naciones, yo les voy a demostrar que vosotros sois un pueblo diferente. ¿Sí? Yo les voy a Sí. Bueno, es esto un poquito. Y está muy duro. Sí, claro. Y está muy duro. Pero es una realidad que estamos viendo que sucedió históricamente. Hashem ya certificó que Él no va a permitir que nos asimilemos. No va a permitirlo. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Las reglas cósmicas que nos dio el Creador nos dicen que no tenemos permitido perdernos. ¿Qué pasó en Egipto? Nos íbamos a perder. ¿Qué hubiera pasado? De acuerdo a lo que dicen nuestros textos, era la desaparición del mundo. No nos podemos perder porque si se pierde el pueblo judío, se pierde todo. Entonces nos van a empujar a que regresemos a lo que somos. ¿Sí? Que somos portadores de la luz de la Torah para el mundo. Sí. A ver, yo lo que estoy viendo es los dos extremos. La asimilación por un lado, y por el otro lado, lo que pusiste como ritualismo. Sí, son dos cosas. Sí, lo que pasa es que el ritualismo vacío causa mucha asimilación también. Exactamente. ¿Cómo solucionar eso? Porque pues, trayéndolo a esta época también tienes mucho ritualismo. Bueno, yo por lo menos así lo veo. De gente, hay de todo, ¿eh? De gente que está regresando mucho a la religión, o está siendo religioso. Pero te digo una cosa, yo creo que hoy como nunca los jóvenes están buscando una religión con sentido. Como nunca, ¿eh? Yo veo a los chavos y quieren conocimiento, no quieren nada más porque está escrito. Oye, ¿por qué hoy la comunidad tiene rabinos de un nivel muy distinto al que teníamos hace 20 años, o 15 años, o 10 años? Porque las necesidades de la comunidad
ya que requieren respuestas de mucho mayor nivel. Hoy los chavos quieren respuestas profundas de cada cosa que hacemos. Yo creo que hoy estamos en un camino muy distinto a lo que era hace unos 20 años, donde de verdad todo el mundo hacía las cosas como borrego. Hoy no, hoy hay mucho más conciencia y conocimiento. ¿En todo el mundo, tú crees? O sea, no sé. Pues no sé, la verdad no sé, pero yo creo que en México, en la comunidad nuestra, hay un gran sector que está regresando a la Torá de una forma muy sana. ¿Tú crees que eso es una causa por la que no hay mucho antisemitismo en México? 100%. En proporción no, claro. Sí. Yo creo que gracias a Dios se ha hecho nuestras comunidades son de las comunidades más admiradas en el mundo judío. Tú lo sabes. Sobre todo la comunidad de Magen David. ¿Y eso ¿sí? tú crees que es una... ¿Tú crees que no, Pepe? Yo creo que ha sido una protección para todos, para todo el país. Todo lo que podamos hacer de Torah en estudio y en acciones es una protección para todos. ¿Sí? Yo creo en eso, pero no es porque yo lo crea, porque lo he estudiado. Y además lo he vivido, lo vivo. Yo me siento seguro en este país. Me siento seguro porque además tengo mi herramienta. Sí. Yo tengo, bueno, como que viviendo en México como judíos mexicanos y sabiendo que en todos los lugares del mundo el judaísmo va decreciendo y México es de las pocas comunidades que va creciendo. Que van creciendo, como que me causa el shock de que está haciendo lo contrario que lo que pasó en cualquiera de las desgracias que hemos tenido. Sin embargo, pues tienes, estamos inmersos que ya no nos damos cuenta, pero en el país de los más peligrosos del mundo, gracias a Dios, o sea, nosotros sí estamos... Eso es una ilusión. Claro, o sea, puede ser el país más peligroso del mundo, pero tú vas a vivir una realidad de acuerdo a tu conciencia, de acuerdo a tus actos. O sea, esa es una base muy importante que te puede demostrar lo grande que es, ¿no? O sea, por eso otra vez, tú vas a vivir tu país de acuerdo a tu conciencia. O sea, el hecho de que te digan que es el país más peligroso del mundo es muy relativo, ¿eh? ¿Para quién? Sí, hay estadísticas. Esas son estadísticas nada más. Tú tienes que hablar por tu experiencia. Como judío es maravilloso. Tú tienes que hablar por tu experiencia. ¿Cómo vives en México? Tú puedes leer 20,000 cosas en el periódico, pero en realidad, tu realidad es un reflejo de tu conciencia, es lo que dice la Torah. Pero mi issue no es tanto eso. Mi issue es que hoy en día con la colectividad negativa, de que va a estar mal el país, de que... Estamos exentos de todo el caos mientras estemos haciendo el trabajo. Estamos exentos de todo el caos mientras nosotros hagamos nuestro trabajo. Grábate eso. Una pregunta nada más. Sí. Tomando en cuenta lo que comentó hace un momentito, que si la misma ola te puede arrastrar, ¿cuándo te das cuenta cuando estás en ese tipo de olas? Créeme que las señales que te manda Dios son muy claras. Siempre son muy claras. Si estás en el canal y estás conectado, son muy claras. Si no estás conectada, es un problema, porque no vas a ver. ¿Sí? Pero que no pase nunca en México. Pero si llegara a pasar algo, créeme que vamos a saber con anticipación qué tenemos que hacer. ¿Sí? Si estábamos en el camino correcto. Ok, bueno, esto ya lo expliqué. Y bueno, gran responsabilidad de todos nosotros en esta época. Hoy tenemos como judíos una gran responsabilidad. Y más entendiendo estas cosas. Tenemos que regresar a nuestras raíces. Tenemos que ser canales del conocimiento, canales de la luz y compartirlos. Ser coherentes con el conocimiento. Ser coherentes con el conocimiento. ¿Sí? La responsabilidad de los alemanes. Porque uno dice, bueno, nosotros hicimos, ¿y ellos qué? Ellos tenían el libre albedrío de hacerlo o no hacerlo. Ellos sí, o sea, no importa que nosotros creamos la situación. No importa que nosotros creamos un Amán. No importa que creamos un yihadista. Ellos tienen el libre albedrío de conectarse con la luz o con la oscuridad. Ellos crean un tikkun. Ellos podrían haber parado el tema, sí lo podrían haber parado. Y podría haber sido otra historia. Ellos tienen una gran responsabilidad, por supuesto. ¿Sí? No están exentos de la responsabilidad porque nosotros los hayamos creado a partir de esta situación negativa. Obvio, ¿verdad? O sea, eso creo que queda claro. Solución final debió ser amor gratuito y apego a los preceptos de la Torah. Esto hubiera revertido el resultado como en Purim. ¿Sí? Nosotros dimos vida y fuerza a Hitler.
Y esto ya lo hemos dicho en otras clases, pero tenemos que entender, hablando de México, cada nación tiene el mandatario que merece. El mandatario es un reflejo de la conciencia de nuestra nación. Entonces, si nosotros queremos que este país sea un país luminoso, dejemos, otra vez, voy a repetir porque es muy importante, dejemos de burlarnos de López Obrador, de mandar memes, y hay que mandarle luz. Todos los días en nuestra tefila tenemos que mandarle luz a nuestros gobernantes. ¿Sí? Porque si lo único que hacemos es estar hablando mal de él en los cafés y burlándonos de él y mira cómo habla y mira no sabe ni decir esto o es un tal por cual, no aportamos nada, lo único que estamos haciendo es empeorar la situación. Lo que tenemos que hacer es mandarle conciencia y luz. ¿Sí? El rey de Marruecos refleja la conciencia de su pueblo en esa época. En los guetos tuve una plática, que eso es para toda una clase, de lo que sucedía dentro de los guetos con una persona que es experta en el tema del Holocausto. Y ella nos platicaba que dentro de los guetos había una gran fragmentación entre los judíos que estaban en los guetos, ¿sí? Donde cada quien jalaba para su lado. Y no había te comparto, te doy, te ayudo. Cada quien tenía su área, tenían pintaban su raya bien clarita de quién pertenecía a su grupo y quién no. ¿Ok? ¿Qué tanto hemos cambiado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en Mea Shearim? De repente alguien llega ahí con pantalones, lo apedrean. Terrible, terrible, ¿sí? Y luego que apareció la intifada, donde ahora nos apedrean a nosotros. O sea, todo lo que nos ataca es algo que hemos creado nosotros con anterioridad. Esta es la parte que ya acabamos de platicar del milagro de Purim. No lo voy a repetir. El que lo quiera ver, pues está en el video de Purim, ¿sí? Pero, bueno, entendemos lo que ya dije, diferentes resultados. La diferencia es que en ambos creamos a Amán, pero en Shushan lo vencimos a partir de la masa crítica de conciencia positiva, liderados por Mordejai y Esther, personajes conectados a la luz del Creador. Y bueno, ya para terminar, aprendamos de la historia. Y decir jamás otra vez, habrá que agregar, jamás otra vez habrá audio gratuito entre nosotros, jamás abandonaremos el estudio y la práctica de la Torah. En el momento que asumamos nuestra responsabilidad y comencemos a ser el ejemplo espiritual del mundo, se acabará el antisemitismo. Y estos son las guías más importantes que tenemos en el Zohar, que nos permiten entender y crear un mundo distinto. Está en nuestras manos, está en nuestra conciencia, está en nuestros actos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta más? Pues yo me quedo con una reflexión. A ver, llégale. A mí nunca me ha hecho sentido todo, nunca había estudiado así de profundo la parte de pues, todo lo que hemos pasado a lo largo de la historia. Sin embargo, como que para mi lógica, la única manera en la cual yo podría entender lo que sucedió fue que cuando los 6 millones se murieron y estuvieron arriba y vieron realmente donde es nuestra esencia, pues entenderías de distinta forma lo que pasó. Porque si no, o sea, como y nunca lo vamos a acabar de entender hasta que no estemos en un estado de conciencia completa y podamos ver la película completa, porque vemos un fragmento tan pequeño que tratamos de explicarnos y poner las piezas, pero por supuesto que estamos muy lejos de entender toda la película. Pero lo que sí tenemos que entender es que nada es accidental y que nada nos sucede porque sí. Tenemos que entender que todo lo causamos nosotros. Eso es lo que yo sí quisiera que se lleven ahora, porque es terrible vivir en la victimez, es terrible. ¿Sí? Pues toda Rabá. Muchas gracias. So put your trust